Hola, soy Alex. Uno de los problemas que más se ha enfrentado algunos de mis suscriptores que apenas utilizan lo que es el sellado de nitrocelulosa es que arrancan el tinte de la madera creyendo echar a perder su trabajo. El día de hoy vamos a ver cómo reparar ese tipo de situaciones y ya que vamos a estar ahí, vamos a hacer un terminado intercalando lo que es el tinte con el sellador. Sin más, vamos a ver lo que es este video. Si te interesa, síguelo hasta el final. Este es un contrachapado de caubilla entintado en chocolate rojizo. Uno de los errores más comunes para las personas que empiezan a utilizar el sellador sobre el tinte es utilizar la brocha y pasarla varias veces sobre el mismo lugar como si fuera pintura de esmalte, arrancando el tinte y dañando la pieza que se está sellando. Si tú observas, ya levanté el tinte perjudicando la cubierta. Pero, ¿podremos solucionarlo? Sí. Aquí observa de frente y se ve bastante mal en esta forma. Lo que se debe de hacer es dejar secar el sellador para poder reparar el daño aquí causado. Aquí ya está seco el sellador y podemos observar cómo el tinte levantado perjudica la cubierta. Esto sucede por dos situaciones. La primera, por haber dado un exceso de brocha en el mismo lugar. La segunda es por no dejar secar el tinte el suficiente tiempo antes de aplicar el sellador. Si esta fuera madera sólida, podríamos lijar hasta quitar el sellador y tinte y volver a hacer el procedimiento. Pero como es contrachapado, aun cuando se le pasó una sola vez el sellador, al tratar de quitarlo, lo más probable es que dañemos la chapa. Para poder hacer que este daño se pueda reparar, lijaré con lija 320 de carburo de silicio para asentar el sellador. Una vez que esté bien asentado, se vuelve a entintar, recubriendo toda la pieza tratando de que quede lo más parejo posible el tinte. Hasta aquí habrás observado que podemos rescatar un trabajo. El tinte no tendrá reacción en contra de lo que es el sellador. Solamente borrará algunas líneas de lo que son las vetas, pero aún así se puede rescatar lo que es el trabajo. Ahora veamos exactamente cuál es el uso de la brocha para evitar este tipo de problemas. Aquí ya podemos observar que con el tinte borramos el daño que se le hizo con brocha. Una vez que está seco el tinte, volveremos a dar con brocha, pero esta vez lo haremos con la precaución de no arrancar el tinte de la siguiente manera. Mojamos la brocha con el sellador y pasamos de lado a lado y solo nos devolvemos para rectificar una sola vez. Debemos de pasar la brocha como si quisiéramos que flotara sobre el trabajo sin apretarla contra este. Finalmente es así como se debe de ver nuestra pasada con brocha. Una de las cosas que tienes que tener en consideración es el tipo de tinte que vas a utilizar y sus tiempos de secado. Por ejemplo, si hablamos de un tinte al alcohol, este seca muy rápido, de 20 a 30 minutos y ya puedes aplicar tu sellador. Lo que es el tinte al agua dura un poquito más, alárgalo a 1 hora para evitar que este se pueda llegar a arrancar. Y lo que es el tinte al aceite llega a durar hasta 2 horas de secado, es mucho mejor, ya que el tinte al aceite, que es el más usado hoy en día, tiene el mismo tipo de diluyentes que lo que es el sellador, por lo cual es muy fácil arrancarlo y utilizar la brocha exactamente en la forma en la que hablamos dentro de lo que es el video. No utilices la brocha como si quisieras embadurnarla por completo. Utiliza como si quisieras que la brocha flotara sobre la madera una pasada rectificado. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si hay lugares que quedan secos, déjalos. Van a ser demasiadas las pasadas y las manos que vamos a dar para que se cubra por completo. Si alguna parte queda reseca, así déjala. No te apures por ello. No trates de volver a pasar la brocha porque esto arrancará el sellador junto con todo lo que es el tinte o podrá dejar marcas en el sellador que posteriormente no se van a poder borrar. Aquí ya se puede observar que el entintado queda parejo
aunque la beta pierda algunas líneas. De aquí en adelante ya podemos proceder a seguir con nuestro sellado como vimos en el video de sellado profesional. Si no lo has visto, te dejo el enlace en la parte superior de la pantalla y en la descripción. Aquí voy a aprovechar para lograr otro terminado con el mismo tinte. Asentaré nuevamente con lija 320 de carburo de silicio y volveré a entintar. Cuando pongas tu tinte en el mismo momento, vuelve a dar una pasada solamente con el tinte que trae la almohadilla para emparejar toda la cubierta que estás trabajando. Y finalmente se da la tercera pasada con brocha, tomando en cuenta los tiempos de secado del tinte y se deja secar el sellador. Una vez que haya secado el sellador, se vuelve a asentar con lija 320 de carburo de silicio, observando que no haya ningún contaminante que pueda perjudicar nuestro trabajo. Se sacude con un trapo limpio para quitar todo el polvo del asentado. En este caso no pondremos tinte, iremos directamente a la almohadilla, pasándola 3 veces para hacer nuestra segunda mano. Esto recubrirá bien el tinte que ya habíamos puesto. Pasa la almohadilla sin repetir 2 veces el mismo lugar y es muy probable que en la almohadilla queden rastros de tinte, pero estos no perjudicarán el resto del tinte ya asentado. Y aquí podrás darte cuenta que a pesar de que está lloviendo y hay bastante humedad, aún así sigo sellando. Aquí lo importante es saber poner retardador para estabilizar el sellador, equilibrándolo de a poco hasta evitar que me deje rastros blanquecinos en el momento de ponerlo. Y esta sería la segunda pasada con almohadilla. Ya habiendo dado mis 3 pasadas con almohadilla para hacer la segunda mano, vuelvo a asentar con lija 320 de carburo de silicio. Y aquí volveré a poner tinta, esperaré a que seque y las otras 3 pasadas con almohadilla para la tercera mano. Y este procedimiento lo haré hasta lograr 5 manos de sellador intercalados con tinte. En la última mano del sellador ya no pondré tinte, lo dejaré secar para la aplicación posterior de laca. Y aquí ya se puede observar el mismo color de tinte, el mismo sellador y las mismas cantidades de mano. La diferencia fue el intercalado de tinte y sellador. En esta primera puedes observar que se ven en perfectas condiciones las vetas de la madera. En la segunda, la veta no se alcanza a denotar y se logra un color completamente parejo. Este tipo de terminados lo podemos utilizar en lo que es la madera sólida, el contrachapado o bien podemos utilizar también el MDF. Y repasemos en forma muy breve el procedimiento de este terminado. Entintarás lo que es tu material y dejarás secar el tiempo que sea necesario según el tinte que utilices. Una vez bien seco, utilizarás tu brocha con sellador en la forma en que te indiqué y lo dejarás secar. Una vez que se haya secado esta pasada con brocha, se lijará con lija de 320 de carburo de silicio y se volverá a entintar. Y así lo harás durante 3 pasadas con brocha. Una vez que se haya secado la tercera pasada con brocha, ya utilizaremos sin tinte directamente lo que es la almohadilla. Daremos 3 pasadas, esto servirá para la estabilización de lo que es el tinte. Una vez que hemos pasado las 3 pasadas de almohadilla, volvemos a lijar con 320 y volvemos a entintar. Y así hasta llegar a la quinta mano. Una vez después de las 3 pasadas de la quinta mano, ya no se pondrá tinte. Ya tendrás listo tu material para poderle dar el terminado que deseas, ya sea con laca brillante, semimate o mate. Espero que el presente video sirva para el desarrollo de tu trabajo. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.